buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Si estás almorzando, si estás desayunando, cenando, buen provecho y bienvenidos a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. En Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe a través del conocimiento de Cristo y su palabra, y lo hacemos ofreciendo enseñanzas prácticas aplicables que fomenten tu caminar cristiano y glorifiquen a Dios. Dios te bendiga. Mi nombre es Carlos Maisonet, soy el pastor de la Iglesia Hispana Bautista Raham en Longwood, Florida. Me acompaña aquí mi amigo y también el pastor Edgar Nazario de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano de Orlando, Florida. ¿Cómo estás, Edgar, en el día de hoy? Contento. Esta sería la parte 3 de una serie que comenzamos de lo que son las falsas religiones. Hay personas que me dan gracia en el mundo social, donde ponen los comentarios, decían, no es una falsa religión, es una secta. Pues mire, lo importante es entender que no son reales. No son reales. Son subevangélicas, cualquier cosa. Y entendemos obviamente que nuestra meta es poder informar a cada cristiano, ¿verdad? Esa mamá soltera, ese hermano, ese negociante, ese pastor, esos jóvenes que están en la universidad, que están luchando con diferentes teorías y teologías locas que aparecen hoy en día. Y nuestra meta es poder venir y traer información que te pueda ayudar a mejor entender lo que dice la palabra de Dios, lo que no dice la palabra de Dios y el peligro de no entender correctamente los errores a la luz de la palabra de Dios. Amén. Hoy tenemos un tema que se trata ¿por qué el Islam es una falsa religión? Estaremos hablando del Islam. Estaremos explorando una perspectiva bíblica. Estaremos explorando el Islam desde una perspectiva bíblica en un mundo donde el Islam, Edgar, es la segunda religión más grande. ¿Sabías eso? La segunda. Wow. Sí, con más de 12 a 15 millones de seguidores y una comunidad distribuida en más de 15 países alrededor del mundo. Wow, eso son muchas personas. Por lo tanto, nos lleva a nosotros ver la importancia de este tema. Es crucial que los cristianos comprendan sus creencias fundamentales, sus raíces históricas y cómo presentarles el Evangelio de Jesucristo. Este episodio, queremos aclarar, no busca atacar ni menospreciar, sino analizar y contrastar las enseñanzas del Islam con las verdades de la Escritura. Hoy estaremos viendo este tema desde 3 puntos principales. ¿Por qué niega la divinidad de Jesucristo? En segundo lugar, ¿por qué niega la crucifixión? Y en tercer lugar, ¿por qué niegan la crucifixión y la resurrección de Jesucristo? Y en tercer lugar, ¿por qué niegan que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo? Pero antes, Edgar, háblanos de madurandoencristo.org. Madurandoencristo.org es el lugar donde tienes que visitar para tener acceso como quien dice, el compendio completo de los diferentes programas que hemos grabado. Ahí también tenemos cada programa que estás escuchando en audio, cada podcast, cada grabación, viene acompañado con un artículo. Así que queremos invitarte, si tienes amigos, amigas, amistades, que tal vez en algún momento tuviste una conversación y este tema puede servirle. Puedes visitar la página madurandoencristo.org y puedes compartir esa información. Al mismo tiempo, si tienes sugerencias para un programa, si tienes alguna pregunta teológica, si estás tratando de poder conectarte con una iglesia bíblica en el centro de la Florida, tienes que visitar madurandoencristo.org. Ahora, Edgar, vamos a comenzar a ver este tema de por qué el Islam es una falsa religión. ¿Qué podemos decir sobre eso? Comenzando, como quien dice aquí, el punto número 1, la respuesta es sencilla, porque el Islam niega, escucha bien, la divinidad de Jesucristo. Esto es muy importante porque aún dependiendo, ¿verdad? Por ejemplo, si tú te pones a pensar durante el tiempo de la Navidad, es imposible celebrar la Navidad y no creer que Jesucristo es Dios. Sin embargo, el Islam no cree que Jesucristo es Dios. Ellos dicen que es un profeta. Particularmente, si nosotros fuéramos a la Escritura, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Entonces, aquí lo que nos llama la atención, que queremos tratar de como que dice, de hacer claro, es que, fíjate, Carlos, el Islam comenzó en el siglo VII con Mahoma, quien, según la tradición islámica, recibió revelaciones del ángel Gabriel, que dieron origen a lo que entendemos hoy en día que es el Corán. El Islam se centra en la sumisión a Alá y en las enseñanzas de Mahoma. Por cierto, Alá es Dios, es la palabra que usan para designar a Dios. Ahora, cuando él obviamente está recibiendo estas enseñanzas de Alá,
consideradas la culminación de la revelación divina a través de los siglos, el Islam se expandió rápidamente, influenciando culturas, sistemas políticos y tradiciones religiosas en todo el mundo. Ahora, mientras tanto, la palabra de Dios, la Escritura, a nosotros nos enseña que la revelación final, Carlos, es no solamente final, pero completa de Dios, y se encuentra totalmente manifiesta, revelada en Jesucristo su Hijo, y no en una figura posterior. Por eso es que la Biblia es clara en que Jesús es, escucha bien, Jesús es el Hijo eterno de Dios y es la única esperanza de redención para toda la humanidad. Bueno, Edgar, para ilustrar esto, podemos comparar esta diferencia con dos construcciones arquitectónicas, una basada en los cimientos sólidos y coherentes de la revelación de Dios en Cristo. Esta permanece firme. La otra, aunque imponente, está construida sobre interpretaciones humanas y no puede sostenerse cuando es examinada a la luz de la verdad de la Escritura. Ahora, es fundamental para aplicar esto que los cristianos comprendan las raíces del Islam para poder compartir el Evangelio con claridad, tomando en consideración que lo que tenemos en Hebreos capítulo 1 sucedió en el primer siglo. Mahoma recibió revelaciones en el siglo 7. Eso hay casi 600 años de diferencia, ¿verdad? Gran diferencia. Una gran diferencia. Entonces, ¿para qué? Para que podamos compartir el Evangelio con claridad y compasión, debemos saber las raíces del Islam. Aunque el Islam tiene similitudes superficiales con el cristianismo, por ejemplo, el monoteísmo, y tiene una ética moral elevada, estas diferencias teológicas fundamentales nos llaman a discernir y a defender la fe bíblica. Ahora, ¿cómo debes hacer esto, hermano y hermana que me escucha? Familiarízate con la historia y las creencias del Islam. Muchas veces vivimos en una época que el estudiar la historia es un poco echado a un lado, ¿verdad? Y no estamos poniendo la historia por encima de la Biblia. Pero tenemos que entender que la Biblia es la palabra de Dios y la historia es la historia de Dios. Dios es mostrando su providencia y llevando a cabo sus planes a través de toda la historia. Por lo tanto, familiarízate con ella. No es que seas un erudito, ¿verdad? en historia, pero sí que tengas un entendimiento básico. ¿Para qué? Para poder defender y testificar la fe con conocimiento. En segundo lugar, ora por la salvación de los musulmanes y por oportunidades de compartir el Evangelio. Vivimos en una ciudad donde nosotros que estamos en la ciudad de Orlando hay muchos musulmanes en medio de nosotros. Entonces, hermanos, debemos de orar para que Dios nos dé palabra, orar para que Dios nos dé oportunidad y también para que Dios salve, porque la salvación es del Señor. En tercer lugar, aprende a presentar la Biblia como la única revelación coherente y completa de Dios. Y en cuarto lugar, sé paciente y humilde al dialogar con otras personas de la fe islámica. Es importante tener paciencia. Claro. Porque a veces uno tal vez tiene algo claro, pero esta persona todavía no tiene esa claridad. El Espíritu Santo no le ha dado esa luz, ese entendimiento, y nosotros tenemos que ser pacientes y confiar que es el Señor a través de su Espíritu dando iluminación a las personas. Amén. Ahora, Edgar, en segundo lugar, ya vimos en primer lugar que el Islam niega la divinidad de Jesucristo. ¿Por qué el Islam es una falsa religión? Segundo punto es porque el Islam niega la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Para esto nosotros podemos tal vez pensar lo que sería Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, donde dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, esto es interesante y tenemos que verlo de cerca porque el Islam es una estructura en torno a los 5 pilares. Esto es lo que ellos creen. ¿Cuáles son esos 5 pilares? Vamos a esta materia para que entiendan. Número 1, la profesión de fe. Número 2, la oración diaria. Número 3, la limosna. Número 4, el ayuno. Y número 5, la peregrinación a la Meca. Ahora, estas prácticas reflejan una religión basada en obras. Sin embargo, el Evangelio enseña que la salvación no depende de nuestras obras, sino de la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Ahora, además, el Islam niega la deidad y la obra redentora de Cristo en la cruz. Esto es muy importante de entender. Porque ellos enseñan que Jesús fue un profeta, pero no el Salvador. Hay una gran diferencia. Por el contrario, Carlos, fíjate, la Biblia proclama, enseña, reitera que Cristo es el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados y resucitó
para nuestra justificación. Así que si nosotros entendemos que somos salvos por medio de la fe, la pregunta es ¿la fe en qué? Entonces el problema, ellos niegan de que nuestro Señor Jesucristo, el Dios hombre, no solamente murió, fue crucificado, no solamente tomó la ira de Dios, no solamente pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, ellos también niegan de que resucitó de la muerte. Y recuerde, si Cristo no resucitó, nosotros en vano creemos. Sí, vana es nuestra fe. Y como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, comamos y bebamos que mañana moriremos. Exactamente. Entonces es sumamente importante la resurrección de Cristo, y lo fue para la iglesia en el primer siglo. La iglesia en el primer siglo levantaba mucho el tema y el argumento de la resurrección de Cristo como algo fundamental para la fe cristiana. Ahora, vamos a ilustrar esto, Edgar. Imaginemos dos personas tratando de cruzar un abismo. Una confía en construir su propio puente, mientras que la otra acepta un puente sólido ya construido. El primero nunca llega al otro lado, mientras que el segundo cruza con seguridad. Así es la diferencia abismal, grandísima, entre una religión basada en obras y una que es basada en la fe en Cristo. Ahora, los cristianos, hermanos, debemos mostrar cómo el Evangelio ofrece la única seguridad verdadera de salvación. Esto es algo sumamente importante, porque en medio de nuestras discusiones que creo que, fíjense, lo que hemos visto en los pasados episodios caen en los mismos problemas. El problema de las sectas y de las falsas religiones es que atacan a la persona de Cristo. Disculpa que interrumpa. Sí. Si nosotros vamos a tener una claridad de que algo es verdad, se tiene que alinear con quién es Dios. Claro que sí. Entonces, si lo que una secta, una falsa religión enseña, niega a la persona, el carácter, la deidad de quién es Cristo, automáticamente es descalificada. Por eso es que toda religión, lo más que le puedo dar un buen consejo es aprenda quién es Cristo. Amén. ¿Qué es lo que dijo Cristo? ¿Qué es lo que cree Cristo? ¿Qué es lo que negó Cristo? ¿Qué es lo que ama Cristo? ¿Qué es lo que apasiona a Cristo? Porque toda otra religión se va a encargar en la mano del diablo, perdona que suene fuerte, pero es la verdad, de negar esas cosas. En este caso, como estaba diciendo, en este segundo punto, el grupo Islam, los musulmanes niegan en ignorancia, diría yo, la crucifixión y la resurrección de Cristo. Ahora el Islam, como hemos mencionado, deja a sus seguidores en la incertidumbre de la voluntad de Alá. El Evangelio de Cristo asegura que aquellos que confían en Cristo no serán separados de su amor. En Romanos capítulo 8 es un pasaje clave, hermano. Lea Romanos capítulo 8. Pablo llega en Romanos capítulo 7 en esta disyuntiva. ¿Qué sucederá conmigo? Deseo hacer lo bueno, pero la ley me acusa. ¿Qué pasa conmigo? Entonces, él recuerda que la única esperanza es en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1, Pablo llega a la conclusión: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero no hay nada más seguro de lo que usted pueda estar, que es que Cristo es el Señor. Amén. Y si usted está en Cristo, hermano, no hay muerte, no hay maldad, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro. Como nos recuerda el apóstol Pablo, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nosotros tenemos una relación correcta con Dios, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Ese es el argumento de Pablo en la carta a los Romanos, por lo cual, hermano, nos debe dar aseguranza para con esa misma seguridad estar firmes en la fe y proclamar esa fe al que está perdido. En este caso, como estamos hablando de los musulmanes y de los musulmanes y de las otras sectas y religiones que hemos hablado en nuestros pasados episodios. Sí, yo creo que es importante una vez más recordar que cuando pensamos de esta perspectiva debemos de entender, reitero una vez más, entender quién es nuestro Señor. Usted no va a estudiar los diferentes billetes que son de mentira para reconocer el que es de verdad. Usted aprende exactamente cuál es el billete verdadero, y cuando usted tiene claridad de cuál es el billete verdadero, usted va a poder entender y ver los que son falsos. Y es lo mismo cuando estamos hablando de esta perspectiva teológica, entendiendo qué es lo que dice la palabra de Dios y qué es lo que enseña, al contrario, el Islam. Amén. Edgar, ¿cómo podemos aplicar esto que hemos visto en este punto para nosotros como creyentes? Señala las limitaciones cuando esté defendiendo el Evangelio de una religión basada en obras y la certeza del Evangelio. Tenemos por qué estar seguros. Segundo lugar, habla de la gracia de Dios como regalo que no podemos ganar por nosotros mismos. Tercer lugar,
comparte pasajes claves que muestran la suficiencia de Cristo para salvación. Tienes muchos. Muy importante. Cuarto lugar, escucha las preguntas y preocupaciones de los musulmanes con respeto y empatía. Recuerdan que siempre todos nuestros tratos es con gracia, con mansedumbre y humildad, como Cristo lo hizo. Ahora, pero no nos deja a nosotros fuera de la realidad de que debemos defender la fe y debemos proclamar a Cristo como el único rey. Ahora, Edgar, hemos visto en primer lugar que el Islam niega la divinidad de Jesucristo. En segundo lugar, vimos que niega la crucifixión como hechos reales y la resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿qué más podemos decir para apuntar este tema de por qué el Islam es una falsa religión? Bueno, el tercer y último punto, vamos a ver que el Islam es una falsa religión porque niegan que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Yo creo que un verso que podemos aludir es Lucas capítulo 24, versículo 27, porque dice, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Interesante, Carlos, porque cuando testificamos a musulmanes es esencial enfatizar tres aspectos. Escucha bien. Número 1, la unidad de la escritura. La palabra de Dios es una. Número 2, la cercanía de Dios en Cristo y la seguridad de la salvación. Entonces, es interesante ver que la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, apunta a Jesús como el único Salvador. A diferencia de Alá, el Dios de la Biblia es relacional, es un Dios cercano. Ese Dios obviamente se acerca a nosotros en la persona de Jesucristo. Amén. Entonces, esto es importante entender. ¿Por qué? Porque cuando usted nota, aún lo que estoy citando en Lucas 24, 27, nota de que las escrituras están apuntando a la persona de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. El Islam enseña, Jesucristo no es el camino, no es la verdad, no es la vida. Es más, en el Islam decir que Jesucristo es el Hijo de Dios es blasfemia. Sin embargo, nosotros entendemos que lo más hermoso que a nosotros se nos ha revelado es el Hijo de Dios. Ese es el misterio que habla el apóstol Pablo. Que a mí me da gracia porque yo me pongo a pensar, pues imagínate en el tiempo de la Navidad, cuando la gente piensa, por ejemplo, en el mundo islam, cómo ellos ven la idea de la Navidad. O sea, no podrían celebrarla porque si de verdad son musulmanes fuertes, ellos niegan de que Alá no pudo tener un hijo. Y cuando digo Alá, no estoy hablando netamente del Dios, obviamente del Islam. La palabra Alá significa Dios. Correcto. Claro, tiene una connotación musulmán, obviamente. Pero de que Dios tiene un hijo, hermano, esas son las mejores noticias que hay. Por eso es que la gente celebra ese tiempo de la llegada del Hijo de Dios donde se encarna. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero mensaje de esperanza. Y es que no es solamente que vino ese hijo, sino que se identificó con pecadores. Jesús no murió en una posición de rey, como lo veía en el mundo en ese momento. Él murió, como estaba predicando la pasada semana en mi iglesia, con un letrero que decía Rey de los Judíos en medio de dos ladrones, luego de haber sido azotado y negado por su propio pueblo. Entonces, él se identifica con su pueblo. Por eso es que podemos atar a Isaías capítulo 53 con la persona de Jesús, porque él es el siervo sufriente. Él es el Hijo de Dios que viene a salvar lo que se ha perdido. Entonces, hermano, eso nos debe a nosotros mirar a nuestra condición. Nosotros no podemos ser salvados de otra manera. Tiene que venir Dios mismo a salvarnos. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, entendemos que el Evangelio lo hace claro. El Evangelio es sumamente claro. Tiene sentido. Él envía a su Hijo porque si Dios es Dios y es justo como Él dice ser justo, no hay nadie en la humanidad que pueda hacer algo para agradar a Dios. Más te diría un punto que yo traigo a colación cuando hablo con personas que son musulmanes. Esto es una pregunta muy sencilla, muy humilde, en el aspecto muy directa, muy sencillita. Y la pregunta es esta. ¿Cómo es que Alá ha proveído para que ellos tengan perdón de sus pecados? Muy buena pregunta. Y la respuesta es, no hay respuesta. Porque el Corán no muestra de que Alá ha proveído nada para que nadie pueda ser perdonado por él. Esa es la diferencia grande entre el evangelio que nosotros predicamos y la religión falsa que ellos creen. De lo que Mahoma escribió. De que nuestro evangelio muestra de que un Dios verdadero manda a su Hijo
para que entonces pueda vivir, pueda experimentar obviamente una vida sin pecar, para entonces ser crucificado como si fuera culpable entre dos rateros, dos hombres horribles, para que entonces personas malas como tú y yo verdaderamente somos malos de verdad. Y como ese ladrón que estaba uno de ellos también, que reconoció a Jesús, porque en la gran debilidad de Jesús visible en ese momento, Jesús sigue siendo Dios y tiene poder para salvar. Entonces, la razón que traigo esto, Carlos, es porque en el mundo musulmán, el Islam como tal, no hay forma. No hay esperanza. Para que ninguna persona pueda ser perdonada, rescatada de la ira y de la penalidad de Alá. Todo se queda como un puede ser. Exactamente. Y eso es peligroso porque entonces, ¿cómo usted puede acostarse a dormir con la certeza de que usted tiene perdón? Ellos no pueden tener esa certeza. Okay. Ellos no tienen aseguranza de perdón ni de salvación. ¿Por qué? Porque Alá en el Corán no la da. Es una diferencia muy grande y yo creo que donde nosotros con mucho amor, con mucha humildad, con mucha caridad, debemos entonces presentar claramente a Jesucristo. Ahora, pensemos en un maestro, para ilustrar esto, que guía a sus alumnos hacia una situación compleja. Hacia una solución compleja. Mientras que el maestro distante solo da instrucciones generales, el maestro cercano trabaja con los estudiantes mostrando cómo resolver el problema. Así, Dios en Cristo no solo nos muestra el camino, sino que Él mismo es el camino. Por lo cual, hermano que me escucha y hermana que me escucha, el Evangelio tiene el poder de transformar corazones y vidas. Nuestra misión es proclamar a Cristo no como un simple profeta, sino como el único mediador entre Dios y los hombres. Y ahora yo quiero hacer un paréntesis en esto y, hermano, recordarte, joven que estás creyente, que estás en la universidad, que muchas veces entran todo este tipo de ideas, no tienes por qué avergonzarte de proclamar a Cristo y a este crucificado. Pablo es claro eso: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Madre que estás trabajando con tus hijos, hermano que estás en posición de liderazgo, no te avergüences de vivir el Evangelio en medio de tu trabajo, de predicar el Evangelio en medio de tu trabajo y de la oportunidad que Dios te dé para hacerlo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. No hay de otra. Dios escogió a pecadores salvados por su gracia y les ha dado la perla de gran precio, que es el Evangelio, que nos apunta a Cristo, como hemos visto que Él es mismo el camino. No, nosotros no estamos apuntando a nadie a nosotros. Correcto. Nosotros estamos apuntando a la gente a Cristo porque Él es suficiente. Hermano, ningún pastor es suficiente. Ninguna iglesia local es suficiente. Ningún concilio. Nada. Solo Cristo es suficiente. Ahora, eso nos debe poner a pensar y cómo debemos de aplicar esto. Hermano, resalta cómo Jesús cumple las promesas del Antiguo Testamento. Jesús es el cumplimiento de todo. Dice el apóstol Pablo: todas las promesas en Cristo son amén. Muestra a Cristo como el amor y la justicia de Dios se encuentran en la cruz. Comparte tu testimonio personal de salvación con gracia. Apoya tus palabras con una vida cristiana consistente y llena de amor. Fíjate entonces, Carlos, el Islam, si vamos a concluir, presenta desafíos únicos para la proclamación del Evangelio, pero fíjate, la palabra de Dios es suficiente para iluminar incluso las tinieblas más densas. Y gloria a Dios por eso. Fíjate, esperamos entonces, amigo, hermano, que me escuchas, que este episodio inspire a tu vida a continuar estudiando la palabra, a orar y a testificar con valentía el Evangelio, confiando que el Evangelio de Dios, como está diciendo el hermano Carlos, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. No te ahogues mucho en la historia. No te ahogues mucho en qué dice el Corán. Tremendo si puedes aprender, pero al fin del día, lo que es la apologética no le abre a la gente los ojos. La apologética puede tener un aspecto de razonamiento, pero lo que le abre los ojos a los hombres ciegos y muertos en sus pecados es el Espíritu Santo a través de la exposición sencilla, clara del Evangelio. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de siempre buscar hacer, porque a veces nos podemos ahogar en muchas cosas, mucha teología, mucha historia, que si Mahoma dijo esto, que si dijo lo otro. Y en realidad, al fin del día, lo que Dios nos ha dado es suficiente y es con amor, con pasión, con sinceridad, con la palabra de Dios, compartir esta verdad de que nosotros tenemos un evangelio de gracia, la cual fue dado de una forma muy hermosa por nuestro Señor Jesucristo. Carlos, gracias por acompañarme una vez más. Siempre un placer. Continuamos con otro episodio, con otra religión falsa, y vamos a ver
que podemos obviamente sacar de la colección que tenemos y compartir con todos los siguientes. Hermanos, gracias por acompañarnos. Hasta aquí este es su programa, Madurando en Cristo, donde buscamos nutrir el alma y continuar creciendo en gracia. Hasta la próxima. Este programa es un ministerio de la Iglesia Hispana Bautista Raham. Somos una iglesia bautista reformada que busca impactar nuestra comunidad cada domingo por medio de una predicación sana, expositiva, versículo a versículo, que exalta a nuestro Dios y produce crecimiento en la vida de los creyentes, por medio de enseñanzas bíblicas a los niños, jóvenes y adultos. En medio de un mundo que está en oscuridad, nos aferramos a la verdad bíblica e importante del discipulado, por lo cual nuestro enfoque es tener una vida en comunidad para que por medio del discipulado y la enseñanza bíblica podamos crecer y adorar juntos para la gloria de Dios. Únete a nosotros todos los domingos a partir de las 12 del mediodía, comenzando con nuestro estudio bíblico, seguido por cánticos contemporáneos e himnos en adoración al Señor y de la predicación de su palabra. Para más información, por favor visita nuestra página web www.ihbraham.org. En el Tabernáculo Metropolitano de Orlando no somos solo una iglesia. Somos un faro de esperanza predicando, enseñando y discipulando para la gloria de Dios. Cada domingo únete a nosotros para adorar a las 10:30 de la mañana, donde la sana doctrina ilumina nuestro camino y la Biblia guía nuestros pasos. Profundiza en las Escrituras con nuestra predicación expositiva verso por verso. Nutre la fe de tu familia con programas dedicados para niños y enriquece tu vida a través de nuestro ministerio evangelístico y nuestro compromiso con la sana doctrina. En un mundo confundido en busca de significado, encuentra tu fundamento en el Tabernáculo Metropolitano de Orlando. Para más información visita www.tabermet.com www.tabermet.com o mejor aún, ven y acompáñanos este domingo. Tu viaje hacia una fe más profunda comienza aquí. Tabernáculo Metropolitano de Orlando, predicando, enseñando y discipulando para la gloria de Dios.